historia y la crónica por parte del doctor Daniel Cabrera. El doctor estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, la maestría en comunicación en el TEC de Monterrey y el doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de San Sebastián en España. Durante 32 años fue catedrático del área de comunicación en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, fue director de producción de la Universidad Virtual del TEC de Monterrey, director de producción del Canal 28 en Monterrey, productor y director del programa de televisión de TV Más en Jalapa, Veracruz. Actualmente es creador de contenido para redes sociales, productor del programa radiofónico Crunex, que se transmite a través del Tech Sound Radio en Monterrey, y es consultor de empresas en el área de comunicación organizacional. Los dejo con él. Tengan todos muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, paisanos, queridísimos paisanos. Algunos ya me conocerán por las historias que podemos compartir en la bellísima página de Naulinco Antiguo. Para quienes no me conocen, bueno, pues aquí a la vuelta está la casa de mis abuelos, don Guillermo Guevara, ladrón de Guevara, y mi abuela Julia. Entonces, ahí están mis raíces y de ahí todo el cariño que tenemos por este pueblo. Hace tiempo, precisamente cuando estudiaba en España, me di a la tarea de buscar información con el interés de tener más conocimiento sobre esta danza, la danza de moros y cristianos. Y no sé, ¿tenemos señal o todavía no tenemos señal? Ya lo pasaron. La danza de moros y cristianos tiene un antecedente histórico, y eso es lo que, en cuanto se pueda, lo vamos a ver. Esta danza de moros y cristianos se llevó a cabo en el año 844, el 23 de mayo del año 844, en la parte norte de España, que se llama Clavijo. Se le conoce entonces como la batalla de Clavijo. Y hoy, bueno, pues queremos dar los antecedentes de lo que fue esta danza, o más bien de lo que representa esta danza en términos históricos, ¿sí? La danza no es nada más una coreografía, una representación coreográfica, sino tiene unos antecedentes históricos, que es la historia que narra de lo que sucedió aquel 23 de mayo del año 844 en Clavijo, España. Ya tenemos aquí la filmina. Me hago para acá para que no se vise. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. La danza de moros y cristianos surge en la edad medieval, tal y como dice ahí, en toda la zona oriente de España, y hace remembranza a esa batalla que les estoy comentando. Vamos a la siguiente, por favor. Todo lo que ven en verde es lo que en aquellos años estaba dominado por los moros. Toda esa parte verde lo tenían los moros, solamente la parte gris era la que tenían los cristianos. La capital estaba en Córdoba, ahí dice Curva, pero la capital era Córdoba. Y esto que les voy a comentar es muy importante. Quiero que vean la distancia de Córdoba hacia más o menos donde dice Madinat, por ahí más o menos es donde se encuentra Clavijo. Son 700 kilómetros más o menos. Quiero que tengan esto en cuenta, los 700 kilómetros. Vamos a la siguiente, por favor. La danza de moros y cristianos se tiene entendido que en más de 300 localidades en toda América y en Europa se baila. Nosotros somos parte de esos más de 300 pueblos donde tenemos esta maravillosa danza. Vamos a la siguiente. Sí. Cuando llegan hay que mencionar, es una danza de evangelización, es decir, vamos a pensar en lo siguiente: cuando llegan los españoles a América,
los indígenas no hablaban español, obviamente no sabían leer y escribir. Entonces, la forma básica de evangelización era a través de historias, de obras de teatro y de danzas. La danza de moros y cristianos pertenece a ese grupo. La primera representación de danza de moros y cristianos fue en el año de 1538, el 13 de agosto, en la iglesia de San Hipólito Mártir, en la Ciudad de México. Si ustedes conocen la Ciudad de México, conocen la Alameda, atrás de la Alameda está esa iglesia. Hoy en día esa iglesia sigue existiendo. Los domingos tiene una característica muy importante. Los domingos es de las pocas iglesias donde hay misa para sordomudos, que es todo un evento interesante. ¿Por qué Santiago Apóstol? ¿Por qué el caballito? ¿Por qué le decimos el caballito a Santiago Apóstol? Obviamente todos sabemos que Santiago Apóstol es un personaje muy importante. De hecho, hoy en día es el santo patrón de las Fuerzas Armadas en España, así de importante es. Y él se convirtió en el protector de la iglesia, de los creyentes, frente a todo el poder de los moros en la península, tal y como vimos. Pero ¿cómo el apóstol Santiago se convierte en el caballito? ¿Cómo Santiago Apóstol se vuelve Santiago Matamoros? Fíjense qué interesante. Muchas veces no nos damos cuenta, pero es el que mata moros. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Cómo se vuelve Santiago Apóstol, Santiago Matamoros? Sucede precisamente en la batalla de Clavijo, que es lo que representa la danza de nuestro pueblo. La batalla de Clavijo, como les decía yo, es una batalla legendaria donde el rey Ramiro I en Asturias, que es lo que vimos que estaba gris, el rey Ramiro I, junto con su capitán Sancho, se van a enfrentar a un gran ejército de moros. Por eso la diferencia entre los 3 españoles, los 3 cristianos y el gran grupo de moros que es mayor. Vamos a la siguiente. La fecha, 23 de mayo del año 844. Esta batalla, ¿por qué se lleva a cabo? Como los moros dominaban la península, le pedían tributos a los cristianos. Y uno de esos tributos, que era el más difícil, era que cada año tenían que dar 100 doncellas, cada año entregar 100 doncellas. De esas 100 doncellas, 50 eran para matrimonio y 50 eran para otras actividades de servidumbre o lo que fuera. Entonces, llegó un año en el que el rey Ramiro ya no quiso entregar las 100 doncellas y por ello declara la guerra. Esa imagen que vemos ahí es la de Abderramán II. Abderramán II es el rey moro en el año 844. ¿A quién se parece? A Pilatos, ¿no? Exactamente, se parece a Pilatos porque en la historia real, al personaje que conocemos hoy o que nosotros llamamos Pilatos, que no es Poncio Pilatos, olvídense de esa idea, no es Poncio Pilatos. Al que le diga que es Poncio Pilatos, dígale que históricamente no puede ser, simplemente porque Poncio Pilatos era romano. No puede un romano dirigir un ejército de moros, ¿no? De musulmanes. El personaje real histórico es Abderramán II. Vamos al siguiente, por favor. Ese es el castillo que hoy las ruinas aún existen allá en Clavijo. Vamos a la siguiente. La noche anterior, el rey Ramiro está muy preocupado porque su ejército es muy pequeño y el ejército de los moros es muy grande. Por eso ustedes, el grupo de moros, lo ven siempre mayor que los 3 cristianos, ¿verdad? Entonces, en la noche se le aparece
En su sueño se le aparece el Santiago, el Santiago apóstol, el apóstol Santiago se le aparece al rey Ramiro I y le dice: no te preocupes, mañana yo voy a estar con ustedes para que logren la victoria. Vamos a la siguiente. Fíjense cómo siempre representan a Santiago en su caballo blanco, como lo tenemos aquí en la danza, y siempre en todas las pinturas, en todas las representaciones, están los moros bajo los pies del caballo, porque siempre los vencía. El 23 de mayo es cuando se lleva ya a cabo la batalla, y las crónicas, la historia, cuenta que precisamente baja en su caballo del cielo, baja en su caballo blanco y va a ayudar al ejército de los cristianos a vencer precisamente al gran ejército. El ejército de los moros era muy grande, y eso es parte de lo que vemos en nuestra danza. Fíjense, siempre están representados el caballito con el caballo blanco, junto hay dos personajes siempre en todas las pinturas, que uno es el rey Ramiro I y el otro es el general Sancho. Ahí están otra vez, y ahí está lo que les decía yo el tributo de las doncellas. Vamos al siguiente. Esta danza, la primera vez que se presentó fue en una boda allá en España, en el año 1243, por el arzobispo de Toledo, en España. Vamos a la siguiente. Hay una pregunta que la gente siempre me hace: ¿cuándo llega la danza a Naulinco? Fíjense cuándo llega, para que lo tengan ustedes presente. La danza llega a Naulinco en el mes de diciembre del año 1844. ¿Por qué sabemos que esa fue la primera vez que se presentó la danza en nuestro pueblo? Porque el alcalde de esa época, que era el señor Juan José Domínguez Mesa, fue alcalde de 1833 a 1837, escribió sus memorias, y en esas memorias él puso lo siguiente. Vamos a verlo, por favor. La crónica que escribió este alcalde dice: bailaron con la mayor decencia, historia que representa la guerra del rey Pilatos de Jerusalén y de Vespasiano, emperador de Roma, saliendo vencedor Vespasiano. Eso es lo que la crónica dijo en aquel momento. Evidentemente no tiene nada que ver con la historia real que hoy les estoy comentando. Vemos la siguiente, por favor. La crónica dice algo muy interesante, fíjense: fue cosa muy lucida que no se había visto por estos países. Vamos a entender, por estos lugares. Expresa que costó todo como imagínense, 1,000 pesos de mediados del siglo XIX, mucho dinero, porque todos los vestidos fueron de todo costo. Así está escrito, no es que lo esté leyendo mal, así está escrito. Pues fueron como 50, la mitad de cristianos y la mitad de moros. Así se presentó por primera vez en el año de 1844 la danza en nuestro pueblo. Entonces, dentro de algunos años estaremos cumpliendo 200 años de nuestra danza, ¿sí? Vamos a la siguiente. La danza de moros y cristianos de Naulinco. Los personajes. El más importante para mí es Santiago, el caballito. Santiago Matamoros, el caballito. Pero está Pilatos, ahí los tienen a los tres, hice la combinación. Siempre vemos al caballito con los caines, y en las representaciones siempre vemos a Santiago con Ramiro y con Sancho. El Sabario. ¿Quién es el Sabario? ¿Qué representa el Sabario? El Sabario es el gran general del ejército moro. Siempre que
que hay alguna actividad importante, lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ir comentando en la danza. El Savario es el que lleva la batuta. Pilatos, el gran rey, siempre está atrás. Pilatos hasta la batalla final se va a adelantar. El Savario es el que conduce al ejército y Pilatos siempre espera información nada más. Pilatos es el gran rey moro, el gran emir, que ya dijimos en la historia es Abderramán II. ¿Y qué nos cuenta la danza? Pues lo vamos a ver ahora en vivo, lo vamos a disfrutar en vivo y a todo color. A partir de la evangelización, lo que yo voy a hacer es lo que hacían los misioneros. Los misioneros narraban la historia para que la gente, los indígenas que no hablaban español, que no sabían leer y escribir, entendieran la importancia de la fuerza del cristianismo frente a la fuerza de otra cultura, de otra religión, como era la de los moros musulmanes. Y es lo que vamos a vivir el día de hoy. Vamos a poder ver el desarrollo de la danza. Solamente quiero apuntar un par de cosas antes de que ingrese ya nuestra danza, nuestros danzantes. Un par de cosas. Ya pueden venir. Hay 14 toques de música, 14 cambios de música. Hay varias representaciones, que yo les voy a ir diciendo en qué consiste cada una de las cosas. Pero vamos a iniciar, recuerden que lo que les estoy diciendo era como una obra de teatro. Entonces vamos a iniciar con el primer toque, que es la presentación. Se van a presentar los integrantes de esta danza y por eso los van a saludar. Se van a presentar ante ustedes y los van a estar saludando porque son los actores que nos van a representar la batalla del 23 de mayo del 844 en Clavijo, donde el rey Ramiro I, apoyado por Sancho y por Santiago Apóstol, se enfrentan al gran ejército moro que en aquella época dominaba la península. Un dato histórico muy importante: a partir de ese triunfo, de esa batalla, cada año van ganando terreno los cristianos. En el año que descubrieron América, en el año de 1492, en ese año de 1492, la reina Isabel y el rey Fernando recuperan Córdoba y con eso se termina el dominio, los 8 siglos de dominio de los moros en la península ibérica. Eso es lo que vamos a ver, eso es lo que hemos visto durante todos estos años y que a partir de 1844 llegó a nuestro pueblo y se quedó. Y ustedes